Los integrantes del grupo son Diego Belmar, Byron Oyarzún y quien les habla, Pablo Lobos. Bueno, los temas a ver en esta presentación serían el principio de homogeneidad, el modelo y prototipo, la semejanza entre modelo y prototipo, el número adimensional, la importancia y uso del análisis dimensional, el teorema de repetición de variables y por último un ejemplo aplicado con todo lo visto en esta presentación. Bueno, a modo de introducción, el análisis dimensional es un método que permite reducir el número y complejidad de las variables que intervienen en un proceso físico. Por ejemplo, si se tiene un fenómeno que depende de n variables dimensionales, estas pueden ser reducidas a k variables adimensionales. Esta reducción queda definida por esta expresión de acá. Generalmente el número n-k es igual al número de dimensiones básicas de un problema. En el caso de mecánica de fluidos, existen 4 dimensiones básicas: la masa, la longitud, el tiempo y la temperatura. Un ejemplo: si se tiene una fuerza sobre un cuerpo, queda definida mediante 4 variables: la longitud del cuerpo, velocidad del cuerpo, densidad y viscosidad de un fluido. Si se quisiera encontrar la expresión para esta fuerza, y también se sabe que las geometrías y condiciones del flujo son demasiado complicadas para poder obtener esta expresión teóricamente, los datos deben ser obtenidos experimentalmente. Podemos ver que esta función f depende de 4 variables, por lo que para obtener datos experimentales se debe estudiar cada variable y ver cómo influye esta sobre la fuerza. Entonces, por ejemplo, ver cómo la longitud influye sobre la fuerza, la velocidad sobre la fuerza y así con todas las variables. Al ser 4 variables, esto implicaría un gran costo monetario, debido a que se está analizando cada variable por separado y viendo cómo ésta influye sobre la fuerza. Sin embargo, utilizando el análisis dimensional, se puede obtener una relación adimensional entre el coeficiente adimensional de la fuerza con una fuerza G que depende solamente de una variable, donde esta variable es el número de Reynolds. Esta función G es matemáticamente distinta a la función original f, pero entrega la misma información. Es por esto que esta función G puede ser determinada. Para que esta función G sea determinada, se puede obtener datos experimentalmente, pero en este caso, como solo depende de una sola variable, que es la variable que es el número de Reynolds, esta puede ser determinada más fácilmente. Y por otra parte, como solo depende de una variable, la obtención de datos posee un menor costo que en el caso anterior. Bueno, para que en el ejemplo anterior se pudiera llegar a una relación adimensional, esta debe cumplir una ley física, la cual es el principio de homogeneidad dimensional, la cual indica que si una ecuación expresa correctamente una relación entre variables de un proceso físico, debe ser dimensionalmente homogénea. Por ejemplo, esto puede ser verificado con el siguiente ejemplo. Si tomamos la ecuación de Bernoulli y por cada variable la reemplazamos por sus dimensiones básicas, y esta expresión de acá la trabajamos matemáticamente, se puede obtener que cada sumando de la ecuación de Bernoulli posee las mismas dimensiones, que en este caso sería longitud al cuadrado por el tiempo a la menos 2. Y con esto se verifica que la ecuación de Bernoulli es dimensionalmente homogénea. Para los casos anteriores, como en el caso de la ecuación de Bernoulli o la ecuación de la fuerza que depende de 4 variables, existen algunos factores que intervienen en el análisis dimensional, los cuales son las variables dimensionales, los cuales son cantidades que varían en un caso dado y podrían representarse unas en función de otras para mostrar resultados. Tomando como ejemplo la ecuación de Bernoulli, la presión, la velocidad y la altura serían variables dimensionales. Por otro lado, las constantes dimensionales son variables que pueden variar en un momento dado, pero que en el experimento se mantienen constantes. Otra vez, tomando el ejemplo de la ecuación de Bernoulli, la densidad, la gravedad y la constante C, a la cual está igualada la ecuación de Bernoulli, se mantienen constantes. Las constantes puras son variables que no poseen dimensión y que nacen de manipulaciones matemáticas sobre las ecuaciones.
Y las variables físicas adimensionales que no poseen dimensión, las cuales pueden ser como la deformación, módulo de Poisson y densidad relativa, etc. Bueno, una de las ventajas que entrega el análisis dimensional es sobre las leyes de escala, en donde se puede obtener datos de un modelo, de un pequeño modelo, y se puede elaborar y diseñar un prototipo. Para que esto pueda ser llevado a cabo de manera válida, debe seguir algunas semejanzas, las cuales son: debe seguir la semejanza geométrica, la cual debe asegurar que la dimensión de longitud entre el modelo y el prototipo se mantenga con la misma relación de escala lineal. En este caso, podemos ver en la figura que el modelo, este es el modelo y este es el prototipo, donde el modelo es 10 veces más pequeño que el prototipo. Hay que considerar también que los ángulos y condiciones de flujo en este caso se deben mantener igual para ambos casos. Y también podemos hablar de puntos homólogos, los cuales son puntos que poseen la misma posición relativa. En este caso el punto A y el punto A en el prototipo y en el modelo son puntos homólogos. En segundo lugar está la semejanza cinemática, la cual indica que el movimiento de dos sistemas son cinemáticamente semejantes si partículas homólogas alcanzan puntos homólogos e instantes homólogos. Esto quiere decir que dos fenómenos son cinemáticamente semejantes si con la semejanza geométrica tienen lugar al mismo tiempo proporcionalidad y orientación igual de los vectores de velocidad en todos los puntos del cuerpo. Entonces, fijándonos en esta imagen, la semejanza geométrica se cumple debido a que el diámetro del modelo es igual a un valor alfa por el diámetro del prototipo y las velocidades de flujo por arriba y por debajo del círculo serían igual a una constante beta por la velocidad 1, en este caso por arriba del prototipo, y en el caso de abajo por la velocidad 2 del prototipo. Y por último está la semejanza dinámica, que la cual existe simultáneamente con la semejanza geométrica y cinemática. Y también aplica que todas las fuerzas entre el modelo y el prototipo deben tener la misma proporción. Por ejemplo, en esta imagen se ve como el flujo bajo una compuerta eh, muestra las fuerzas en un punto A y en un punto A', donde estas fuerzas deben ser proporcionales. Estas fuerzas deben ser iguales al punto A'. Y bueno, también las leyes cinemáticas también se cumplen. Bueno, ahora los voy a dejar con mi compañero Diego Belmar. Muchas gracias. En adimensionización de las ecuaciones. Nos preguntamos, ¿cuáles son los números adimensionales que gobiernan los procesos de mecánica de fluidos? Entonces, aquí podríamos decirnos, sería útil conocer un número o un coeficiente el cual nos dé la importancia de estos números que acompañan a los términos dentro de una ecuación, o que nos digan o nos den algún significado físico para poder entender de mejor manera una ecuación. Como por en este ejemplo, planteamos la ecuación de cantidad de movimiento, en donde tenemos una derivada temporal, aquí tenemos una derivada espacial de las presiones, una derivada espacial del vector tensor de fuerzas viscosas y unas fuerzas masivas. Entonces, si planteáramos que un coeficiente llegara a cada uno de estos términos, como se ven en los cuadrados rojos que tenemos acá en la presentación, cada término que acompañe nos diga un significado físico o ayude a entender de mejor manera la ecuación. Entonces, si tenemos un número muy próximo o muy pequeño a 1, muy pequeño a 1, podríamos disminuir o eliminar términos, así simplificando de mejor manera nuestra ecuación. Como veremos más adelante, aquí tenemos los números que acompañan esta ecuación de lanzamiento. No tenemos el número de Stronghold, el número de Euler, el número inverso del número de Reynolds y el número inverso del número de Stokes. Entonces, si planteamos en el ejemplo acá, donde tenemos una derivada de segundo en parcial del tensor
de fuerzas viscosas y tenemos que el número Reynolds es muy grande, podríamos decir que este número tiende a cero, en donde se simplificaría y eliminaría todo nuestro vector de fuerza, nuestro tensor de fuerza viscosa. Entonces esto simplificaría mucho nuestro ecuación. Ahora, el proceso para adimensionalizar un término o una variable es muy sencillo. Tenemos el término o la variable original, phi, que la nombramos para generalizar, con dimensiones, como dice acá, y esto arrojaría un phi sub 0, sería el valor característico, donde es una constante con dimensiones, y aquí tenemos una nueva variable adimensional, que sería nuestro phi primo. Planteando esto en un ejemplo de velocidad, tenemos que velocidad es igual a v0, que es constante, con dimensiones, y nuestra variable nueva adimensional, v'. Esto mismo, llevado a las derivadas espaciales y temporales, tenemos que nuestra derivada temporal de phi vendría siendo, saldría un phi 0 partido un t0, y esto acompañaría de la derivada de phi prima t'. En el mismo caso, para una derivada espacial, esto sería lo mismo que una derivada respecto a una distancia, una longitud, obtendríamos nuestro phi 0, como vimos anteriormente, partido de nuestra longitud o distancia 0, acompañado de nuestra derivada espacial prima, phi prima. Entonces, esto anteriormente llevado a la ecuación de continuidad, tendríamos que nuestro ρ obtendríamos el ρ0 por ρ', en donde ρ0 ya sabemos que es constante, es una constante, entonces esto saldría de la ecuación, como lo vemos acá. Saldría quedando como ρ0 partido entre 0, que sería nuestra constante dimensional de nuestra derivada temporal, y lo mismo para el resto de la ecuación, donde nuestro P0, V0 sale de nuestro respectivo P y V de la ecuación, y nuestro L0 sale de la derivada espacial que tenemos acá. Y esto claramente acompañado de ρ' de P. Entonces, si dividimos todo este término que viene siendo nuestro término convectivo, acompañado de nuestro término transitorio, dividimos por el inverso del término convectivo, o sea, el inverso de esto, obtendríamos L0 partido de 0 de 0, por lo que el resto de, por acompañar nuestro término de transición, más nuestro término convectivo, que iría con un 1 multiplicado aquí, y esto es lo mismo que decir el número de Stronghold, visto anteriormente, que ya veremos, y esto es el número de Stronghold que acompaña nuestro término transitorio o transición, más nuestro término convectivo, en donde tenemos una longitud partido en velocidad v0, que es lo mismo que longitud por tiempo, en donde quedaría adimensionado. Entonces, todo esto visto anteriormente, si se lo aplicáramos o lo lleváramos ya, estuviera capturado, aplicado todo en la ecuación de cantidad de movimientos, obtendríamos los números de Stronghold para la variación de tiempo de la ecuación. Tendríamos un número para el término convectivo, un Euler que acompaña a las fuerzas de presión, el inverso de Reynolds y el número de Freud, como vimos al comienzo de la dimensionalización de ecuaciones, en que cada término o cada número tiene sus respectivas valores o constantes ya vistas aquí. Entonces, ¿qué importancias y usos podrían tener estos números adimensionales o estos multiplicadores de pi? Esto es la importancia de un término x, cualquiera, que vamos a llamar x, versus o respecto al término convectivo. Entonces, si vemos esto en el número de Stronghold, donde se puede ver aquí, en donde se puede ver que el tiempo de residencia versus el tiempo característico, donde L0 en V0 nuestro tiempo de residencia, y tenemos el tiempo característico de 0, que esto quiere decir que es la variación temporal respecto a la convección o al término convectivo.
Entonces, si esto lo estudiamos en la ecuación de cantidad de movimiento, es el número que acompaña a la variación de tiempo de la ecuación. Entonces tenemos un número de Snowfall muy grande, como dice acá, muy grande. Entonces esto quiere decir que la variación de tiempo de la ecuación es importante. Se trataría de un proceso no estacionario y transitorio, ya que esto tendría a ser un número muy grande, sería lo más importante dentro de la ecuación. En el caso contrario, tenemos que el número de Snowfall es muy pequeño, estaríamos frente a un proceso estacionario, ya que esto se anularía este término, así también simplificando nuestra ecuación. Ahora, para el número de Reynolds, esto quiere decir que quiere informarnos de fuerzas de inercia versus fuerzas viscosas. Estudiaba la ecuación de cantidad de movimiento, diríamos que es el número que acompaña al tensor de fuerzas viscosas, que entonces, como aquí tenemos una derivada de segundo orden parcial del vector tensor de fuerza viscosa, y si llegara a ser un problema en 3 dimensiones, sería un tensor demasiado grande o quizás complejo de calcular. Entonces, si decimos que tendríamos un número de Reynolds muy grande, esto tendería a irse a cero, así anulando todas nuestras fuerzas viscosas. Entonces se podría decir que se desprecian las fuerzas viscosas en nuestra ecuación de fluido, pero no necesariamente todo el fluido, porque ya las zonas próximas o cercanas a paredes o obstáculos se podrían presentar grandes fuerzas viscosas en esos sectores. Entonces nuestro tensor de fuerzas viscosas podría ser enormemente, y además aplicada una derivada, sería doblemente o mucho más grande. Entonces no solamente un número muy grande dividido en un número de Reynolds muy grande, quizás no necesariamente se anula. Entonces, no para todo el fluido, para todo el fluido, todo el proceso del fluido, es necesariamente despreciar la fuerza viscosa. Pero en el caso contrario, si tuviéramos un número de Reynolds muy pequeño, este número tendería a agrandarse mucho. Entonces habrían fuerzas viscosas dominantes en nuestro fluido durante todo el tiempo. Esto se podría despreciar el término convectivo frente al término viscoso, visto acá. Y finalmente, para el número de Freud, donde veamos fuerzas de inercia versus fuerzas mágicas, también estudiado en nuestra ecuación de cantidad de movimiento, podemos ver que si tenemos un número de Freud muy grande, se despreciarían las fuerzas mágicas, ya que esto tendería a cero y anularía todas nuestras fuerzas mágicas. Pero obviamente en el caso contrario, si tenemos un número de Freud muy pequeño, esto tendría a agrandarse y las fuerzas mágicas serían importantes dentro de nuestra ecuación, serían muy significativas. Y este número de Freud es bastante importante en términos de flujos con superficies libres, como se presentan los barcos. Entonces también gracias a esto podemos observar que cuando se anulan nuestras fuerzas mágicas es porque estamos presentes a un flujo que no está en la superficie. Y ahora los dejo con mi compañero Byron Myers. Bueno, a continuación veremos el teorema de repetición de variables o teorema de Pi. Este fue propuesto por Buggingen en 1914. Es un método para reducir una serie de variables dimensionales en un número más reducido de grupos adimensionales. Los parámetros adimensionales son productos de potencias, y estos se denotan mediante la sigla Pi. Este teorema establece que si un fenómeno físico satisface el principio de homogeneidad dimensional y se relacionan n variables, se puede describir mediante k variables adimensionales, I sub k. El máximo número de variables j que no pueden formar un número adimensional está dado por j igual a n menos k. Este es siempre menor o igual que el número de dimensiones que las describen. Dependiendo del sistema de dimensiones, que tenemos dos, mlt y θ o flt y θ, donde m es la masa, l la longitud, t el tiempo, θ la temperatura y f la fuerza. Para hallar j se seleccionan j variables que no puedan formar un número adimensional entre ellas. Cada parámetro adimensional, k igual a n menos j,
estará formado por el producto de potencias de estas j variables más otra variable dimensional restante. El exponente de esta última variable es arbitrario y distinto de cero. Los k numerodimensionales se pueden relacionar de forma que un número adimensional ya encontrados es igual a una relación entre los demás números adimensionales. Un ejemplo de aplicación en la mecánica de fluido es el siguiente. La caída de presión que sufre un fluido newtoniano cuando fluye por una tubería horizontal de sección circular depende del diámetro interno de rugosidad del material de la tubería epsilon, su longitud L, la velocidad media del fluido V, su densidad ρ y viscosidad mu. Utilizar teorema de Pi para obtener una expresión de cálculo de la caída de presión. Bueno, para el desarrollo tenemos que menos delta P es igual a una relación entre el diámetro, la rugosidad, la longitud de la tubería, la velocidad media del fluido, la densidad del fluido y la viscosidad del fluido. Este signo negativo se debe a que conforme el fluido avanza por la tubería, la presión disminuye debido a los efectos de fricción. Previamente debemos organizar las variables en una tabla con sus respectivas dimensiones, donde el diámetro es longitud, la rugosidad es longitud, la longitud de la tubería es longitud, la velocidad media es longitud por tiempo a la menos 1, la densidad es masa por longitud a la menos 3, la viscosidad es masa por longitud a la menos 1 por tiempo a la menos 1, y la variación de presión es masa por longitud a la menos 1 por tiempo a la menos 2. Finalmente tenemos 7 variables y las dimensiones que las describen son 3, m, l y t. Así j obligadamente tiene que ser menor o igual que 3. Las variables que no pueden formar un número dimensional, en este caso, sería el diámetro, la velocidad media y la densidad. Esto implica que j es igual a 3. Llevándolo a un análisis dimensional para corroborarlo, donde se multiplica la dimensión del diámetro, las dimensiones de la velocidad media y las dimensiones de la densidad, quedando esta igualdad, donde no se cumple que sea un número adimensional, debido a que la masa está contenida únicamente en la densidad y el tiempo está únicamente contenido en la velocidad. Esto implica que k es igual a n menos j, igual a 7 menos 3, igual a 4 variables adimensionales. Calculamos pi sub 1 de la forma ya descrita previamente, donde el diámetro está elevado a, la velocidad media está elevada a b y la densidad está elevada a c. Y todo esto multiplicado por la variación de presión. Lo llevamos al análisis dimensional, obteniendo las dimensiones del diámetro elevado a por las dimensiones de la velocidad media elevado a b, por las dimensiones de la densidad elevado a c, por las dimensiones de la presión respectiva. Todo esto tiene que ser igualado a esto, que se denomina un número adimensional, M0, L0 y T0. De aquí obtenemos un sistema LTM. En L obtenemos que A más B menos 3C menos 1 es igual a 0. En T tenemos que menos B menos 2 es igual a 0. Esto implica que B es igual a menos 2. En M tenemos que C más 1 es igual a 0. Esto implica que C es igual a menos 1. Evaluando B y C en L, obtenemos que A es igual a 0. Así, finalmente, el número pi1 es igual a la variación de presión por la velocidad al cuadrado por la densidad. Esto es igual a una constante. Ahora para pi sub 2 y pi sub 3
Para pi sub 2, las mismas variables j ya encontradas por la variable que sigue, que en este caso es la rugosidad. Los llevamos al análisis dimensional con las dimensiones respectivas, diámetro, velocidad, densidad, por la dimensión de la rugosidad. Los igualamos a un número dimensional y para que se cumpla esta igualdad se tiene que concluir que B es igual a C, que es igual a 0, debido a que, como analizamos previamente, la masa está únicamente contenida en la densidad y el tiempo está únicamente contenido en la velocidad. Por ende, para que se cumpla la igualdad entre exponentes, C debe ser 0 y B debe ser 0. Así llegamos a la conclusión de que A es igual a menos 1. Y finalmente obtenemos pi sub 2 que igual a epsilon sobre D, que se denomina rugosidad relativa. Para pi sub 3 es el mismo método, el mismo procedimiento. Lo multiplicamos por las j variables ya encontradas, por la variable que le sigue, que sería la longitud de la tubería. Lo llevamos al análisis dimensional, igualándolo a un número adimensional. El mismo análisis realizado, análogamente encontramos que pi sub 3 es igual a L sobre D, que es la proporción de longitud respecto al diámetro de la tubería. Finalmente, para pi sub 4, tenemos que pi sub 4 es igual a las j variables encontradas, diámetro, velocidad media, densidad, elevado a sus respectivos exponentes, A, B y C, por la viscosidad. Lo llevamos al análisis dimensional, donde la dimensión del diámetro, la dimensión de la velocidad media, la dimensión de la densidad por la dimensión de la viscosidad. Esto igual a un número dimensional. Obtenemos finalmente el sistema LTM, donde A más B menos 3C menos 1 es igual a 0, T menos T en T, tenemos que menos B menos 1 es igual a 0, esto implica que B es igual a menos 1. En M tenemos que C más 1 es igual a 0, esto implica que C es igual a menos 1. De aquí, evaluando B y C en L, obtenemos que A es igual a menos 1. Así, finalmente, obtenemos que pi sub 4 es igual a mu sobre el diámetro por la velocidad por la densidad. Y esto es igual a la inversa del número de Reynolds. Por lo tanto, la relación para delta P es pi sub 1 igual a una relación de los números adimensionales encontrados restantes. Por lo tanto, es igual a menos delta P sobre la velocidad al cuadrado por la densidad, igual a la relación entre la rugosidad relativa, la longitud de la tubería sobre el diámetro, la inversa del número de Reynolds. Observar que si mu hubiese sido con exponente menos 1, el número pi sub 4 hubiese sido directamente el número de Reynolds. Como referencias para esta presentación se utilizó el libro de Mecánica de Fluidos, Frank M. White, capítulo 5, Análisis Dimensional y Semejanza.